Ok, entramos a la parte 2 y seguimos con estos test. En el test de aptitudes vamos a evaluar las capacidades para ver situaciones tan curiosas como una aptitud verbal, numérica, de razonamiento, de atención, memoria, percepción espacial, porque curiosamente puedo yo tener candidatos que cubren todas las expectativas meramente de sistematizadas. Pero su personalidad, su forma de comunicarse, su forma de manifestarse inclusive, debe de ser correlacionada a los requerimientos del puesto. Y esto queda claro que si yo no hago este test de aptitudes básicas, independiente de las que sean más a profundidad, desde ahí no voy a poder tener los filtros adecuados. Haga pruebas de personalidad. Sí, es más fácil, y siempre lo mencionaré, es más fácil que una persona floja, sin desarrollo, sin posibilidades de crecimiento, pero que siempre se mantiene obediente y que no genera conflictos, dure todo el tiempo posible en una empresa, mientras que una persona con grandes capacidades, con gran inteligencia, pero con poco manejo de sus emociones, logre alcanzar las metas. Entonces aquí analice los rasgos y carácter, temperamento de la persona, porque eso le puede generar situaciones tan curiosas como subculturas o contraculturas, que son ya estos grupos de ataque contra la empresa o contra lo dicho con la empresa. Estas pruebas de personalidad me van a dar una idea un poco más tangible de quién es, de poder enfocarme si es que el candidato es el adecuado a pulir estas áreas en lugar de, porque no es realmente lo que se busca, el orillar a alguien o desprestigiar a alguien, ¿no? Hay que ver cuáles son sus áreas de oportunidad para irlas puliendo, sobre todo cuando se trata de un candidato que sea el más adecuado. Y hoy en día es muy curioso por esta parte de la personalidad, de estos talentos emocionales, se toman mucho en cuenta para el proceso de reclutamiento y selección. Tómenlo en cuenta usted si está realizando una entrevista en este momento y piense eh, qué es lo que no le gustaría que le hicieran y piense cómo no debería de actuar en situaciones de crisis, porque al final del día necesitamos gente pensante y menos gente visceral, ¿ok? Eso llevará a un éxito mucho más práctico de mercado. Em, voy a mencionar también este dato que me parece muy interesante, que cuando realizo pruebas específicas, ya son muy dirigidas al perfil, al puesto. Idiomas, contabilidad, manejo de un software, un ERP, un CRM, manejo de redes sociales. O sea, son pruebas específicas para candidatos específicos que se van a ir realizando al final del proceso de todos estos exámenes y que en la mayoría de los casos se realiza ya a través de tiempos, a través de sistemas tecnológicos, sin que yo tenga que tener candidato propiamente en mi oficina, en mi empresa, reclutándolo, pero sí mandándole los exámenes para que lo realice siempre con tiempo. Ojo con esto, es una de las metodologías más usadas, trabajar con tiempos para, entre otras cosas, para ver la presión que puedo manejar y que estoy viendo que desarrolla el entrevistado y adicionalmente para ver su capacidad de análisis y de síntesis. Ojo,
las pruebas de simulación de desempeño. Cuando estoy realizando una entrevista, yo generalmente debo de explorar información en donde yo voy a obtener datos de la expresión, de la personalidad y que puedo poner, sin duda alguna, todos los datos claros antes de llegar a esta situación, los datos de cómo se comportaría si estuviera asumiendo el puesto. Le tendría que poner yo algunas propuestas o algunos ejercicios que nos dieran una investigación clara de la capacidad que tiene para poder ser el candidato adecuado. No debo de perder de vista situaciones tan interesantes y básicas como que debe de existirse una investigación de antecedentes. ¿Dónde trabajó? ¿Cómo trabajó? Su capacidad. ¿Todo lo que me está diciendo que hizo es verdadero? Hoy en día, que debería de existir como una limitante, pero se sigue manejando y creo que es para ciertos tipos de empresa una obligatoriedad, sobre todo por el manejo de valores, por el manejo de confiabilidad, de robos, todo esto, investigación de antecedentes penales. ¿Por qué? Pues porque al final del día yo necesito saber si la persona que estoy reclutando no cometió algún ilícito que pueda afectar el desarrollo de nuestra empresa y sobre todo el desarrollo de este individuo con el entorno empresarial y con los compañeros. No puedo contratar gente que se vuelva un riesgo y es por ello que debo de investigar propiamente esta parte. Es muy complejo ahora que den cartas de recomendación. Antes era más fácil que sea una carta y recomiendo a tal persona. Esas cartas de recomendación ya se vuelven un poco obsoletas y yo lo que puedo generar es una carta de autenticidad en donde indico que la persona tal trabajó tanto tiempo y que si quieren saber más información se tienen que comunicar directamente con el área de recursos humanos. Esto por, entre otras cosas, por protección de la información y porque adicionalmente nos va a dar un dato muy interesante y clave que va a ser poder dirigir la estructura de confidencialidad en el proceso evolutivo. En resumidas cuentas, no cartas de recomendación, pero sí cartas de información y de contacto posterior para poder yo, obviamente, poder platicar más a gusto con la persona que quiera saber del candidato. Los exámenes físicos en para algunos puestos es obligatorio. Eh, por lo general, en cualquier ingreso de un trabajo, yo tendría que llevar un comprobante médico de que estoy bien, de que estoy en orden, pero hay áreas específicas donde se les tienen que aplicar exámenes físicos de rutina, por ejemplo, a operadores de transporte, por ejemplo, a policías, por ejemplo, a quienes trabajan en maquinaria pesada, en agencias de publicidad, todo esto porque debemos de cuidar tanto cuestiones de orden físico como de orden mental y de orden inclusive emocional. Si estos exámenes físicos nos van a dar los candidatos adecuados para tener el proceso. Aquí hay ejemplos. Ejemplo de una herramienta de prueba escrita. ¿Sí? ¿Qué es lo que va usted a estar haciendo? Unas guías de entrevista que son las preguntas, guías de tópicos, es decir, sobre qué voy a preguntar, que pueda darme una visión de la personalidad del posible candidato y sobre todo que cumpla los requerimientos del reclutamiento total. Cuando usted llega a la contratación, pues obviamente tiene que entrar en cuestiones más de fondo y forma, que es apego
a todos los lineamientos que existen de contratación, tanto los derechos del trabajador como los derechos de la empresa por el trabajador. Un contrato que debe de tener un tiempo determinado. Hoy en día, desgraciadamente, es menos común que les den contratos definitivos. Es uno de los procesos poco éticos que se me están manejando, en donde yo solamente doy contratos por mes, sobre todo a la gente que va empezando, para que no generen antigüedad. Por lo tanto, yo al mes le puedo dar las gracias sin tener que darle ni siquiera un finiquito, pero eso usted póngalo en el contrato. Usted dígalo desde el contrato individual de trabajo, qué son los puntos que usted va a trabajar, la fecha, la firma, los interesados, todas las personas, y usted tendrá también que entregar una copia de ese contrato. Estos puntos en general, me dan la visión de lo que es el reclutamiento, selección y contratación. Más adelante veremos tal vez un poco más de modelos de testing para poder profundizar en este desarrollo. ¿Ok? Parte 2 y final de reclutamiento, selección y contratación. Espero le haya servido la información y estemos atentos a más videos. Gracias.